Después de visitar Graus y pasar una mañana estupenda, tomamos rumbo hacia la Puebla de Roda. Como era hora de comer y teníamos hambre, paramos en este merendero junto al río Isábena, un lugar con mesas, fresco y a la sombra donde reponer fuerzas. Fíjate, hasta para hacer barbacoas. Y además, tiene baño, que es un punto muy a favor. ¿Crees que eso es todo? Para nada. Junto al merendero está el puente medieval de Capella. Este puente medieval de piedra se construyó en el siglo XIII. Tiene unos 60 metros de longitud y está catalogado como bien de interés cultural. Continuamos la ruta pasando cerca de Lascuarre. Aquí hay una torre que visitamos un par de días atrás. Te dejo el vídeo por aquí arriba y en la descripción. Otra parada obligatoria en el camino es Roda de Isábena, uno de los pueblos más bonitos de España. Pero no solo eso, además es el pueblo más pequeño de España con catedral y que cuenta con la catedral más pequeña de España. Este pueblo ya lo visitamos en otra ocasión, pero si quieres más información os dejo nuevamente el vídeo por aquí arriba y en la descripción. Estamos haciendo exactamente el mismo recorrido que hicimos la última vez que estuvimos aquí el año pasado. El mismito. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos dado un paseíto por el pueblo, que es lo que queríamos, hemos grabado algunas tomas y seguimos nuestro camino. Después de dar una vuelta por Roda de Isábena y recordar buenos momentos, retomamos el camino y finalmente llegamos a la Puebla de Roda. Se trata de un pequeño pueblo empedrado y con mucho encanto, como veréis a continuación. Nuestra visita comenzó en la parte sur del pueblo, junto al río Isábena, donde está situado este bonito puente medieval románico del siglo XII. Volvimos hacia el pueblo y subimos por la calle Mayor. Esta calle está rodeada de edificios con fachada de piedra, balcones con rejas de forja y aleros de madera. Pasando el arco del ayuntamiento, llegamos a la iglesia de Santiago. Y por aquí no continuamos, que están en obras. Así que vamos por aquí. Bajamos de la calle Mayor por esta empinada cuesta hasta la calle Baja para seguir subiendo. Uf, madre mía con la calle baja. Es de todo menos baja. Menudas alturas que estamos cogiendo. En la parte alta de la calle nos encontramos con este crucero. Como podéis ver, de sus partes originales solo conserva el pedestal y el capitel, a las que han añadido un fuste de hormigón y una cruz de forja. Y finalmente, unos metros más adelante, tenemos este mirador que da hacia el río Isábena.
Y bueno, creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya gustado este pueblecito y que si tenéis ganas vengáis por aquí a verlo. Nos vemos en la próxima. Chao.